Muy buenas tardes. Espero que ya estén todos atentos. Vamos a iniciar esta actividad. Mi nombre es Patricio Polisi. Soy director general de la consultora Visión Humana. Estamos organizando esta primera actividad de nuestro nuevo canal, Visión Humana Canal, que busca fundamentalmente ser un espacio para compartir contenido relacionado con la información y el conocimiento de las investigaciones que realizamos permanentemente sobre el comportamiento de los chilenos, complementado también con información pública relevante que nos permita tener una mirada integral de lo que está pasando en nuestro país, pero siempre desde la perspectiva y las subjetividades de las personas. Así que para nosotros es un grato honor poder empezar esta actividad con un tema tan importante, ser la emocionalidad dominante en estas últimas crisis a las cuales nuestro país se ha visto sometido y que creemos que es importante entender profundamente para desde ahí poder conectarnos con los chilenos y chilenas en las distintas situaciones, ya sea en condición de consumidores, ya sea en condiciones de trabajadores y también en condiciones de ciudadanos. Así que vamos a dar por iniciada esta actividad. Voy a compartir con ustedes mi presentación. Perfecto, creo que ahí se ve bien. Bueno, como yo les comenté, esta actividad es la primera actividad que vamos a realizar a través de este nuevo canal. Nuestra empresa ha entendido que estamos en la era del contenido y, gracias a Dios, tenemos mucho contenido que compartir, como les decía, fundamentalmente desde las investigaciones que permanentemente realizamos, tanto cuantitativas, con chilenos y chilenas en distintas condiciones de consumidores, trabajadores o ciudadanos. Bueno, ahí está mi presentación. Siempre es importante contar quién uno es para que se entienda desde dónde hablamos. Soy de profesión psicólogo, tengo un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, llevo mucho tiempo dedicado a la consultoría, a la investigación, también a la docencia, y desde el año 2005 vengo dirigiendo y liderando mi consultora, la consultora Visión Humana. Quiero agradecer, agradeciendo a Sebastián Lerux, quien va a estar hoy día acompañándonos. Él va a presentar inmediatamente después que haga mi presentación. Él es director ejecutivo en Chile y director de estrategia de Hispanoamérica de la consultora Future Brand, una consultora muy reconocida en el ámbito del diseño de estrategias de marca. Así que él va a darle la mirada a la información y a lo que nosotros vayamos compartiendo previamente desde el punto de vista de los desafíos que tienen las marcas. Fundamentalmente ese va a ser su enfoque. Así que agradezco a Sebastián su presencia. Bueno, aquí está la misión de este medio. Como dice acá, fundamentalmente hablar, conversar, compartir, diría yo, debatir, ¿por qué no decirlo?, sobre cómo cambiamos los chilenos y chilenas como consumidores, trabajadores y ciudadanos. La idea es que este medio sea una instancia para compartir charlas como la que vamos a tener hoy día, presentaciones de estudios, se viene también varias presentaciones de estudios, de los estudios que nosotros realizamos anualmente, y también instancias de simple conversaciones, de debate, sobre temas relacionados con los cambios de chilenos y chilenas. Esa es la gran temática de fondo y el gran objetivo que tiene este medio en términos del contenido que quiere compartir. Así que quedan totalmente invitados a visitar nuestra página, ahí está toda la información de las charlas y las presentaciones que se vienen, y también es donde van a ir quedando almacenadas estas instancias como la de hoy día. Nosotros tenemos programado durante los siguientes meses varias charlas que se inician con la charla hoy día, pero que de alguna u otra manera tienen una lógica. Y eso es lo que queríamos compartir, además de poder informarles cuáles son estas instancias. La próxima charla se va a realizar el 24 de septiembre, cuyo tema son tendencias de la futura normalidad.
Ahí fundamentalmente de lo que vamos a hablar tiene que ver con hacer proyecciones de cómo van a ser los chilenos y chilenas en lo que estamos llamando la futura normalidad. Por lo tanto, ahí vamos a hablar muchas de proyecciones, tendencias, señales, deducciones que nosotros hacemos desde nuestra consultora con toda la información que manejamos para poder anticipar o visualizar cuál es esa futura normalidad desde el punto de vista de las personas. La segunda charla, la tercera charla, porque esta es la primera, se va a realizar el 1 de octubre y que vamos a abordar un tema más práctico, siempre en el mismo marco que tiene que ver con el diseño de la experiencia para clientes en pánico. Quisimos ponerle ese nombre porque claramente quienes diseñamos experiencias de cliente tenemos un desafío que es conectarnos con clientes en emociones contractivas, emociones como el miedo, la inseguridad, etc. Y estamos muy acostumbrados a diseñar experiencias para generar emociones más expansivas, sorpresa, alegría, etcétera, ¿no? Pero tenemos también el desafío hoy día de diseñar en contextos de emociones más contractivas. Ese va a ser el tema de esa charla. Y por último, el gran desafío que creemos que van a tener las organizaciones es desarrollar sus niveles de adaptabilidad. Nosotros le hemos llamado a eso plasticidad organizacional. Y para eso tenemos que desarrollar nuevos estilos de liderazgo, nuevas estructuras de trabajo, nueva cultura de trabajo. Por lo tanto, hay varios temas que queremos tratar ahí respecto a los desafíos que tienen las organizaciones para desarrollar lo que nosotros llamamos plasticidad organizacional. Quiero agradecer a nuestros partners, el Centro de Experiencia y Servicio de la Universidad Adolfo Ibáñez, Revista Bulb y los distintos medios en el cual convergen en esta plataforma de medios que nos ha estado apoyando permanentemente en este tipo de actividades, y también a la Asociación de Agencias de Medios que también permanentemente nos apoyan para poder desarrollar este tipo de actividades. Así que agradecemos mucho su colaboración, su apoyo, y bueno, también dentro de la invitación a esta actividad había una invitación a poder aportar. Así que también queremos saludar a la Corporación Realimento que nos está ayudando a desarrollar, darle un sentido más social a esta actividad a través del aporte que esperamos que ustedes puedan hacer al final de esta charla, un aporte que es voluntario, pero que creemos que es importante que también nos comprometamos con algunas iniciativas tan importantes como las que está desarrollando la Corporación Red de Alimentos. Así que, bueno, eso en términos generales, esa es la introducción que quería hacer. Les agradezco mucho a todos los que están presentes en este momento. Como digo, es nuestra primera actividad. Esperamos que les guste, que la disfruten, que aprendan, que puedan quedar con preguntas, con reflexiones respecto a lo que está pasando en nuestro país. Así que quiero ahora empezar con la información, la visión que queríamos transmitirles fundamentalmente a través de esta charla que hemos llamado Insight de Clientes en Crisis. Bueno, y lo primero que quiero hacer es partir con esta frase que de alguna u otra manera es el supuesto esencial en el cual se basa todo lo que vamos a ver en esta primera parte de este webinar. Como dice este neurocientífico, somos seres emocionales que piensan más que seres pensantes que tienen emociones. Además de compartir este enfoque que ya está muy comprobado científicamente, o sea, no solamente es un supuesto, sino que es una comprobación y que fundamentalmente tiene que ver con el rol determinante que tienen las emociones en nuestras formas de pensar, en nuestras decisiones y también en nuestros comportamientos automáticos. Es una frase que me permite abrir y posicionar el enfoque que queremos darle a esta presentación y que fundamentalmente tiene que ver con las emociones. ¿Por qué para nosotros es importante estudiar las emociones? ¿No? Un tema un tanto intangible, ¿no? Refaladizo para algunos, pero nosotros le vemos mucho valor a entender las emociones por dos grandes razones. Una, que las emociones permiten detectar deseos no declarados o inconscientes. Las emociones no solamente son reacciones, las emociones expresan un deseo, expresan una carencia. Cuando alguien siente miedo, no solamente es una reacción, sino que también está expresando una aspiración, un deseo, y por lo tanto, una posibilidad por quien quiera satisfacer necesidades o deseos, las empresas,
las marcas, etc. Permite entender nuestra forma automática de pensar, decidir y actuar. Las emociones son muy influyentes en nuestra forma automática de pensar, decidir y actuar. Y en los contextos en los cuales estamos, donde las emociones predominan, claramente estamos pensando, decidiendo y actuando automáticamente, fuertemente determinados por nuestras emociones. Entonces, eso es lo que queremos hoy día entender. Esto llega a tal nivel que hay un investigador, un psicólogo investigador canadiense, que ha logrado descubrir lo que llama la inmunidad conductual. ¿Y qué es la inmunidad conductual? Son una serie de comportamientos automáticos que se despliegan en las personas ante el temor al contagio, concretamente de virus o presencia de patógenos. Y este psicólogo ha logrado comprobar a través de sus distintas investigaciones, les sugiero revisarlas, de que las personas, cuando ante el temor al contagio, se ponen automáticamente, inconscientemente más gregarios, más respetuosos de las normas, más desconfiados a los desconocidos, en suma, más conservadores en nuestras decisiones. Prueba de ello que incluso ha comprobado el efecto que tiene el temor a contagio, a la presencia de patógenos, incluso en decisiones políticas, ¿no? Recordemos que nosotros estamos previo a una gran decisión, que es el plebiscito. Por lo tanto, ahí uno podría también pensar en qué medida este contexto influye en este sentido. Y allá hay un tema que también se presta a discusión, ¿no? La influencia que pueda tener este contexto para decisiones de este tipo. ¿Cómo vamos a entender el fenómeno? ¿Cómo vamos a partir entendiendo el fenómeno? Primero, entendiéndonos como hijos de múltiples crisis. Los chilenos y chilenas, lo sabemos todos, hemos estado expuestos a una serie de crisis. Y crisis donde además las empresas y las marcas han participado, para bien o para mal. Crisis medioambiental, la crisis de confianza, la crisis que está trayendo la transformación digital, ojo con eso, la crisis social y bueno, la última crisis que es la que estamos, que es la crisis del COVID. Fíjense que en todas esas crisis las empresas de alguna u otra manera y las marcas han estado participando, para bien o para mal, ¿no? Por eso que declaramos en esta presentación que somos clientes en crisis. O sea, somos el resultado de las múltiples crisis que hemos vivido, en los cuales las empresas y marcas han estado involucradas de alguna manera. Entonces, lo que buscamos acá es entender las emociones que hay detrás de esas crisis. Y para eso revisamos mucha información. Revisamos información de nuestras investigaciones, de estudios disponibles por parte de instituciones públicas, estudios de empresas de investigación de mercado, opinión pública, papers científicos nacionales e internacionales. Revisamos mucha información para poder tener una visión respecto de esta dimensión emocional. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos que justamente la mayoría de la información que existe respecto de las últimas crisis que hemos vivido son de naturaleza racional, sociológica o conductual. Como decimos acá, nos encontramos con que la información disponible en los distintos estudios prima un enfoque cerebral y bastante menos respecto de lo que se siente. Hay mucha información respecto a lo que la gente piensa, hay mucha información respecto a lo que la gente opina, hay mucha información respecto a lo que la gente hace o prefiere, pero menos respecto de cómo se siente. No quiere decir que no hay, pero es bastante menos. Yo diría de toda la información que me tocó revisar, cerca de un 20% de la información es de tipo emocional o referida a las emociones y fundamentalmente tiene que ver con el reconocido ejercicio del autorreporte de las emociones ante distintos eventos o ante las distintas crisis. Así que también ahí estamos respecto a un desafío en cuanto a información. Bueno, entrando en materia de entender el impacto emocional que han tenido estas crisis en nosotros y cómo eso se traduce en nuestras actitudes de consumo. A través de nuestro estudio Chilescopio, que realizamos todos los años, nosotros venimos haciendo seguimiento a una serie de actitudes. Ya teníamos antecedentes de condiciones que hablaban de una potencial crisis social. Esta pregunta, que es bien emblemática para mí, ¿las reglas y el modelo de funcionamiento del país son las adecuadas? ¿Cuál es el nivel de acuerdo? Sistemáticamente bastante bajo, ¿no? Segundo,
si nosotros analizamos en términos generales el impacto que ha tenido las distintas crisis en el bienestar subjetivo, aquí tenemos un estudio de nuestros amigos de Activa, donde vienen evaluando la percepción de felicidad en los distintos tiempos. Ahí marcamos 2 tiempos, julio de 2019, donde los niveles de percepción de felicidad eran un 50%, no es alto, pero claramente eso bajó significativamente en noviembre del 2019, post-crisis social, a un 36%, y actualmente ya en crisis COVID estamos llegando a un 42%, es decir, nos recuperamos respecto del impacto en la crisis social, pero no a un nivel suficiente, siendo siempre el origen, ese 50%, bastante bajo, digámoslo. Y también es interesante observar cómo el impacto emocional en nuestro país ha sido significativamente más alto. Aquí hay otro estudio que hicimos con nuestros amigos de Activa y el Centro de Experiencia y Servicio de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde yo soy director de investigaciones, y donde podemos ver que el país donde el impacto emocional se ha sentido con mayor fuerza ha sido justamente en nuestro país. Un 71% declara haber tenido o percibido un impacto muy negativo o negativo con la crisis última, que es la que estamos viviendo hoy día, que es la relacionada con el COVID-19. Es decir, nos encontramos con un fuerte impacto en las dos crisis y además en nuestro país el impacto es mayor respecto de otros países. Por lo tanto, entender el fenómeno emocional se justifica, ¿sí? Porque tenemos algunas particularidades respecto a esa dimensión. Desde ahí, el entendimiento que nosotros le hemos dado a este fenómeno. Primero, ¿cuáles son las sensaciones y emociones de la crisis social? Si uno analiza toda la literatura, los estudios que refieren respecto de esta dimensión emocional ocurrida, este impacto emocional ocurrido durante y después de la crisis social, podemos resumir las dimensiones o las emociones dominantes fundamentalmente en 5, que son las más indicadas por los distintos estudios: rabia, miedo, preocupación, pero también esperanza y también empatía. La empatía tiene que ver fundamentalmente con la empatía de aquellos que se están expresando, ¿no? La empatía respecto de la razón por la cual las personas se expresaron, fundamentalmente tiene que ver con eso. En cambio, si uno analiza también la información de emociones surgidas durante la crisis del COVID-19, es decir, en lo que estamos actualmente, nos encontramos con que las categorías emocionales más mencionadas son miedo nuevamente, tristeza, por lo que ha implicado esto en términos de enfermedades, de personas queridas, de muertes, de personas en general, etc. Cansancio, fíjense que esta crisis ha significado mucho estrés, no solamente miedo, sino que estrés, aburrimiento también en algunos casos, fundamentalmente por lo que ha significado las cuarentenas, el confinamiento, y la emoción más positiva que surge en este contexto es la emoción del agradecimiento. El agradecimiento expresado desde las muestras de solidaridad a las cuales las personas se han enfrentado, ya sea para uno o para otros. Eso podríamos decir son las categorías de emociones más presentes en la crisis del COVID-19. Uno podría decir, bueno, hay emociones que se parecen a las que surgieron en la crisis social, hay algunas que se distinguen, pero lo que nosotros vamos a decir fundamentalmente que cualitativamente la crisis social y la del COVID han sido diferentes. Subjetivamente ha tenido un impacto distinto, ¿no? Con el cual tenemos que hacer una lectura para entender ese impacto y que eso pueda significar desde el punto de vista de las posturas de las personas. Si nosotros hacemos un ejercicio de comparación del impacto subjetivo que han tenido estas dos crisis, podemos mencionar algunas diferencias importantes. La crisis social, como dice ahí, ha estado muy sustentada en la desconfianza, la frustración meritocrática, la inequidad han sido los factores más desencadenantes. En cambio, la crisis del COVID ha estado sustentada en la inseguridad, la restricción a la libertad, la incertidumbre que ha generado esta situación. Podríamos decir que la crisis social es una respuesta a una amenaza social y endógena. En estricto rigor es una respuesta a la forma en que ha venido funcionando nuestra sociedad, ¿no? Y ciertos grupos de poder.
En cambio, la crisis COVID-19 es una respuesta a una amenaza biológica y además exógena y además externa al país, ¿no? Podríamos agregar el coronavirus. Entonces ahí hay una diferencia. Y otra diferencia importante, creo yo, a nivel emocional, tiene que ver con la forma en que se ha ido desarrollando cada una de estas crisis. Claramente la crisis social tuvo una dinámica mucho más de despertar catártico, ¿no? De este despertar, de tomar conciencia de ciertas cosas y expresarlo de manera muy fuerte, incluso llegando a la violencia. En cambio, en la crisis del COVID-19, la respuesta o la dinámica fue más propia de una reacción de pánico, ¿no? Recordemos las primeras reacciones como consumidores que se dieron, ¿no? Este acaparamiento de ciertos productos, ¿no? De acudir rápidamente a los supermercados, digamos, eso fue más propio de la crisis del COVID-19, se vio también en la crisis social, pero la crisis social, el tenor de su dinámica fundamentalmente tuvo que ver con una catarsis, y por eso que fue tan fuerte también en términos de sus expresiones. En la crisis social se dio un miedo a la violencia, los incendios, los saqueos. En cambio, en la crisis del COVID-19, el miedo fue el propio contagio y la muerte, y también lo mismo hacia seres queridos. En el caso de la crisis social, se dio una actitud de polarización, donde se generó una división simbólica entre los nosotros versus ellos, y estos ellos eran fundamentalmente aquellos a quienes tenían poder, la autoridad, las instituciones, el gobierno también, ¿no? Las empresas o las grandes empresas en algunos casos. En cambio, en el caso de la crisis COVID-19, la actitud fue más de igualdad, ¿no? Estamos todos en esto. Recuerden los mensajes que uno escuchaba, esto le puede dar a cualquiera. Igualmente esa actitud de igualdad, pienso yo, se mantuvo solamente un tiempo. Después igualmente las personas se empezaron a dar cuenta que esta forma de enfrentar esta crisis no es igual en términos de condiciones, aparecieron las diferencias habitacionales, del acceso a la salud, etcétera, etcétera. Pero en un principio, por lo menos, se sintió bastante más comunitario que lo que fue la crisis social, donde la actitud fue mucho más polarizada. Y el temor, en el caso de la crisis social, era hacia el otro desconocido. En cambio, paradójicamente, en el caso de la crisis del COVID-19, el temor estaba fuertemente dirigido hacia el otro conocido, incluso el otro cercano, incluso el otro querido. Entonces, es una lógica distinta. En el caso de la crisis social, el sentido de comunidad fue simbólico, la gente, el pueblo, ¿no? En el caso de la crisis del COVID, se generó un sentido de comunidad mucho más local, la idea de la olla de común, la red de apoyo, los vecinos, el barrio, por lo tanto, la forma en que se estructuró la comunidad fue mucho más localizada que en el caso de la crisis social, pero la crisis social sin perjuicio que fue más colectiva, fue más simbólica. En la crisis social, las reflexiones fundamentales en las personas que se generaron en las personas tienen que ver con las reglas o con los principios de nuestra sociedad. Fue eso lo que fue sometido a juicio, fue eso lo que fue sometido a reflexión. En cambio, en la crisis del COVID, las reflexiones fueron mucho más introspectivas, fueron mucho más relacionadas con las prioridades personales que uno tiene en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a personas hablando respecto de que ahora efectivamente sí le habían tomado el valor a la familia, al estar con los hijos, a compartir con los otros, a cuánto se quería a personas que hoy día estaban en riesgo, ¿no? La idea de una vida simple o más simple también surge desde ahí. Entonces, el tipo de reflexiones que se generaron fueron totalmente distintas. La sensación positiva, ¿de dónde vino? La sensación positiva de la crisis social fundamentalmente vino desde la esperanza, desde la posibilidad de generar un cambio colectivo. En cambio, la sensación positiva de la crisis COVID fundamentalmente vino desde las muestras de solidaridad, ¿no? De manera directa o de manera general. Esos aplausos simbólicos que se dieron en algún momento al personal de salud, a las personas que retiraban la basura, a las personas que ayudaban a otros, eran las fuentes de sensaciones positivas en el caso del COVID. En cambio, en el caso de la crisis social, fue mucho más la expectativa o la esperanza del cambio de nuestra sociedad. Y por último, otras diferencias entre estas dos crisis fundamentalmente tiene que ver con cómo nos relacionamos con las instituciones. En el caso de la crisis social, fíjense,
la actitud fue fundamentalmente una actitud crítica y de rechazo hacia las instituciones y las grandes empresas, todo aquello que representara un poder superior o que tuviera poder sobre el resto, fue lo criticado y fue lo rechazado. Y eso siento yo que cambió a una actitud de mayor vulnerabilidad en el caso de la crisis del COVID-19 y por lo tanto a una actitud de expectación, de expectativa hacia las instituciones y las grandes empresas. En el caso de la crisis social, las expectativas hacia el gobierno fundamentalmente tenían que ver con su capacidad de escuchar y empatizar. En cambio, en la crisis del COVID-19, las expectativas respecto al gobierno fundamentalmente tienen que ver con su nivel de conocimiento y su eficacia en los resultados. Dos lógicas muy distintas de lo que se espera en el gobierno están presentes en estas dos crisis. Y por último, la crisis social instaló un futuro incierto, pero esperanzador. En cambio, la crisis del COVID, lamentablemente, también refuerza ese futuro incierto, pero de mayor pesimismo. Pesimismo fundamentalmente dado por el plano económico y laboral que la gente ya empieza a tomar conciencia que se está desarrollando y que se va a hacer más crítico aún en los próximos meses y por lo tanto dibuja desde el punto de vista de las personas un escenario más pesimista. Alguien decía por ahí que la crisis del COVID-19 mató el sueño. Yo diría, lo guardó un tiempo. El sueño que se generó en la crisis social todavía está, ¿no? Y claramente va a surgir nuevamente en la instancia del plebiscito. Pero efectivamente la crisis del COVID sembró una mirada del futuro más pesimista. Así que ahí hay todo un trabajo por hacer institucionalmente para que ese pesimismo no caiga en extremo, sobre todo por lo que significa desde el punto de vista emocional. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la herencia subjetiva, emocional en nosotros que ha tenido estas dos crisis? Nosotros vamos a decir que nuestra herencia o con lo que nos quedamos fundamentalmente son con dos cosas, con una emoción y con una actitud. ¿Cuál es la emoción que vamos a heredar en el contexto de estas dos crisis? La ansiedad. La ansiedad no es lo mismo que miedo. El miedo es una sensación que está dirigida a un objeto o a un hecho concreto. La ansiedad es un temor difuso, que incluso puede no tener razones aparentes. La ansiedad fundamentalmente se ha instalado producto de esta incertidumbre y este pesimismo que se ha ido desarrollando particularmente durante la crisis del COVID-19. Y respecto fundamentalmente del ámbito laboral y económico, la proyección que las personas hacen de la disminución de sus ingresos, del desempleo, y ojo también, el reemplazo tecnológico. Las personas ya tomaron conciencia de que el reemplazo tecnológico es posible, muchos tuvieron que teletrabajar, muchos tuvieron que optar por alternativas tecnológicas, las empresas, y por lo tanto se tomó mayor conciencia de este temor que venía no muy fuerte antes de estas crisis. Y por lo tanto, esta incertidumbre y pesimismo, más que tener que ver con la salud, fundamentalmente tiene que ver con el plano económico. Esa es una herencia con la cual tenemos que aprender a convivir. La ansiedad hay que administrarla, más que puramente reducirla. Y eso implica generar competencias que nos permitan tolerar mayormente la ansiedad, porque vamos a convivir en alguna medida con esta emoción, porque la incertidumbre, no digamos el pesimismo, pero sí la incertidumbre la va a sostener, yo diría, bastante tiempo en el futuro. Sabemos que el futuro, una de las características del futuro es la incertidumbre de este. Esa es la emoción que vamos a heredar, y la actitud que vamos a heredar, nosotros la denominamos un impulso forzado a la reinvención. ¿Sí? No nos confundamos, la actitud a la reinvención está, pero es forzada. ¿No? No es que la gente voluntariamente quiera estar en esta, pero ha entendido las personas que tienen que enfrentar este proceso de reinvención. Que en el corto plazo significa fundamentalmente acceder o buscar trabajos alternativos para subsistir, y en el largo plazo una actitud de aceptar que se va a tener que empezar de cero, muchas cosas, y que eso me va a permitir enfrentar de mejor manera, particularmente la subsistencia, la empleabilidad en el mercado laboral.
Y también esta reinvención tiene un apéndice que tiene que ver con la reinvención tecnológica para aquellos que se vieron o se sintieron más rezagados en esta crisis respecto de lo digital y lo tecnológico. Así que hay ahí también un impulso a una reinvención que, como digo, es forzada, pero por lo menos abre la posibilidad de desarrollar con mayor fuerza una tolerancia a la incertidumbre, al cambio y a enfrentar proactivamente el futuro. Y lo otro, como ustedes pueden ver, aquí están las emociones. Nuestros amigos de Criteria desarrollaron esta información, las emociones que genera que gane cada opción en el próximo plebiscito. Ustedes ven que esto puede significar un respiro emocional. Vamos a ver qué hacemos para que eso se sostenga, ¿no? Pero vemos que este evento que ya se nos viene puede significar eso, un breve respiro emocional. Pero creemos que el desafío ahí es hacerlo sostenible. Bien, algunas conclusiones y con esto termino. Estamos frente entonces a consumidores que podríamos definir en tres ámbitos. Primero, dominados por emociones principalmente contractivas. Las emociones contractivas son las emociones que nos inhiben, son las emociones que, como su nombre lo dice, nos contraen, incluso nos contraen físicamente, el miedo, la tristeza, ¿no? La rabia, no nos abren a la experiencia. Estamos en ese tipo de emociones y tenemos que entenderlo así. También con importantes cuestionamientos sociales y personales. No debemos olvidar que nuestros consumidores y nuestros clientes en general están en proceso de cuestionamientos. Todavía no decantan esos cuestionamientos. Tenemos que entender que están en un proceso. Y por último, con una necesidad imperiosa por desarrollar mayor tolerancia a los cambios y capacidad de reinvención. Podemos entender a nuestros consumidores fundamentalmente desde esos tres ejes. Por lo tanto, las marcas tienen que desarrollar tres tipos de sintonía. Sintonía emocional, con estados emocionales de naturaleza más contractivos, como lo dijimos. Sintonía valórica, con los replanteamientos sociales y vitales o personales que están desarrollando nuestros clientes y nuestros consumidores. Ahí tenemos que estar muy atentos a cómo van decantando esos replanteamientos, tanto en el plano social como en el plano personal o vital. Y también sintonía actitudinal, con las posturas o con la necesidad de nuestros consumidores de desarrollar actitudes más flexibles y adaptativas para enfrentar de mejor manera en el futuro. ¿Cómo me sintonizo emocionalmente con mis clientes? Desde emociones más contractivas, reconociendo que hay emociones más contractivas en ellos. ¿Cómo me sintonizo valóricamente? Entendiendo que están en proceso de replanteamiento. Y cómo me sintonizo actitudinalmente, entendiendo que están necesitados por desarrollar mayor flexibilidad y capacidad adaptativa para enfrentar el futuro. Esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Vamos a recibir de parte de ustedes, analizar, perdón, porque entiendo que están haciendo algunas preguntas. Así que voy a dar paso a la presentación de Sebastián Lerús, quien nos va a hablar fundamentalmente de los desafíos que las marcas tienen en este contexto de emociones dominantes y experiencias vividas por los consumidores y clientes chilenos en estas últimas dos crisis. Muchas gracias, Sebastián, te doy el paso para tu presentación. Bueno, muchas gracias, Patricio, primero por la invitación, gracias a todos también por estar aquí sintonizados en este canal de Visión Humana. Y bueno, les compartiré ahora la presentación. Ustedes me confirman que se vea bien. Y bueno, como acaba de mencionar Patricio, la verdad es que vengo a darles un pequeño complemento al tema de estos insights de clientes en crisis, ¿no? Desde cómo abordarlo desde el punto de vista de las marcas. Y tal vez la mejor forma de abordar y de decirlo es a veces siendo un poco negativo. ¿Y a qué me refiero con esto? La verdad es que crisis siempre van a existir. Olvídense de que el COVID es la última crisis, olvídense de que el estallido social de octubre fue el último. Realmente es cosa de ver el mundo y hay todo tipo de crisis. Hay crisis que van a abordarse directamente solamente por culpa de su marca o solamente debido a su compañía y su forma de actuar.
van a haber distintos elementos que van a ir apareciendo constantemente y nosotros, desde el punto de vista de las marcas, tenemos que estar listos. ¿Y por qué digo eso? Porque obviamente, y en relación a lo que nos decía Patricio, emociones van cambiando, ¿no? Y las emociones uno tiene que estar en sintonía con ellas, las emociones de nuestras audiencias en general. Pero la verdad es que las emociones de las personas pueden evolucionar y ser más o menos complejas en el tiempo, pero la cantidad de emociones existentes son totalmente limitadas. Y eso es una tremenda noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque al final hay solamente tres grandes elementos que van cambiando en el tiempo, tres grandes cosas que modifican cómo se presentan estas emociones. El entorno, la demografía y la preferencia que pueda tener una persona en un momento determinado. Y de hecho, eh, probablemente ustedes, muchos de los que manejan marcas, están bajo este concepto de la narrativa de marca, ¿no? Del storytelling, del relato. Y si lo llevamos a la práctica, desde el punto de vista de un ejemplo sumamente básico para que entiendan que las emociones son limitadas, vamos a ver el mundo televisivo, cinemático, ¿cierto? O incluso de las propias historias que uno pudiese encontrar en un libro. Vamos a Romeo y Julieta, ¿cierto? Una historia de amor, una historia también que tiene tragedia. ¿Y qué pasa? Esa historia, que puede ser de Shakespeare obviamente, se sigue replanteando hoy día en un montón de teleseries y películas constantemente. Lo único que han cambiado, ¿cierto? No son las emociones que aparecen alrededor de la historia, son simplemente los personajes, los contextos, los tiempos donde se están dando. Y eso, obviamente, con cualquier tipo de emociones. Por lo tanto, nosotros, como gente que está a cargo de las marcas, quienes las están manejando, tenemos que, obviamente, estar en sintonía con las emociones de las personas, pero súper atentos en cómo éstas se van a ir dando según los cambios en el entorno, según los cambios demográficos y también las preferencias de las personas. Y aquí es porque la marca finalmente toma o adquiere una relevancia, digamos, cada vez más predominante en el mundo de los negocios. Y para poder entrar de lleno al mundo de las marcas y cómo se relacionan con todos estos insights o cómo usarlos a nuestro favor finalmente, hay que recordar lo que es una marca, ¿no? Y una marca desde el punto de vista más sencillo, pero súper profundo cuando se puede analizar bien. Y una marca no es nada más que reputación más identidad, ¿no? Donde la reputación es esa promesa que ustedes están haciendo como marca, ¿cierto? Lo que la gente entiende como la promesa versus el desempeño percibido por las audiencias de ustedes. Audiencias que pueden percibir que están cumpliendo o no, ¿cierto? Si no cumplen, obviamente su reputación decae. Y por otra parte está la identidad, que tiene que ver con la identidad visual, la identidad verbal, la experiencia, ¿cierto? Que son todos esos elementos que al final generan diferenciación desde el punto de vista estratégico y la promesa que ustedes quieran hacer, más la consistencia que ustedes le estén dando para ser reconocidos. Pero la reputación, ¿no? Y sobre todo partiendo o hablando desde el punto de vista del desempeño, tiene mucho que ver también con las emociones, cómo finalmente se conectan y cómo logran percibir si es que estás cumpliendo o no con esa promesa y si tu identidad también se está conectando con ellas. Y por lo tanto, para lograr que uno pueda conseguir una marca que logre equilibrar todos estos mundos, primero hay que pensar en distintos elementos. El mundo presente, ¿cierto? En las emociones hoy día que están pasando, qué es lo que necesitan las personas, pero combinarlo con el futuro. Y ustedes me van a decir, a ver, ¿cómo se hace esto? Y la verdad es que hay dos términos que hoy día están ampliamente usados, uno que es el de la experiencia, y la experiencia no tiene nada más que ver con cómo yo a través de un estilo determinado de marca llevo adelante mi relación con mi cliente, mi consumidor o con las audiencias en general. Y eso es lo que ellos están viendo hoy día y necesitando. Sin embargo, también quieren relacionarse con marcas que tengan una visión convincente del futuro, porque finalmente, y eso es lo que está pasando desde el punto de vista de la desconfianza de la sociedad hacia las marcas, es que ellos quieren marcas que estén aportando a la sociedad. Y podríamos dar un ejemplo de un extremo. Imagínense, ustedes tienen dos marcas, ¿no? Dos marcas de benzina. E imagínense una de esas marcas de benzina sigue igual que cualquier marca de benzina, finalmente trabajando con combustibles fósiles, petróleo, etcétera.
y que puede estar muy vinculada a la contaminación. Y tienen otra marca, también de combustibles, que decide ser sostenible. Y lo dice, lo declara, lo pone en su promesa y empieza una transición de poder cambiar toda su energía. Probablemente, mientras más personas elijan esa marca de combustibles que va a ser sostenible, que va a ser obviamente mejor para el medio ambiente desde el punto de vista de su propósito y también la experiencia, mejor va a ser este mundo, ¿no? Y por lo tanto las personas, cuando tienen conciencia de que tienen que elegir marcas que son positivas y que aportan a la sociedad y que se conectan con estas emociones y con estos insights que nos contaba Patricio, finalmente logran construir un mejor tipo de marcas y por lo tanto una mejor sociedad para todos. Pero para lograr eso, no es simplemente llegar y escribir palabras bonitas o declarar cosas lindas. Hay que entender a la marca no solamente como una herramienta de marketing o de comunicaciones, tienen que cambiar el paradigma, cambiar de mindset y pensar a la marca como una herramienta de gestión del negocio. Porque finalmente, una marca, cuando tiene una definición clara, un objetivo de estilo, un propósito, valores determinados, personalidad, un posicionamiento, ¿cierto? Propuesta de valor y tantas otras palabras que uno podría ir combinando o diciendo en esta categoría de marketing en la que trabajamos, las cosas se dan de forma mucho más consistente, porque al final una marca tiene que liderar cada una de las áreas desde el punto de vista de cómo van a estar entregando esa experiencia y conectando, obviamente, con el propósito de la compañía y, por lo tanto, cómo baja esa conexión emocional hacia las distintas audiencias. De hecho, hoy día hay que pensar a las marcas como un sistema, ¿no? Donde las marcas finalmente trabajan no solamente de lo que uno entiende como una marca de la forma obvia, que es muy desde lo estético, la identidad visual, el logotipo, lo sensorial, el contenido, o el entorno físico, digital, que son como las cosas clásicas. Hay que pensar en la marca desde las distintas aristas, pensando en los colaboradores, en las personas, en la sociedad, en productos y servicios, en las ventas, servicio al cliente, la logística, la distribución, las finanzas. Y para darles un ejemplo de esto, imagínense ustedes, saliéramos de esta pandemia y pudiésemos viajar libremente, ¿no? Y nos tomamos un avión. Y probablemente la experiencia de compra, tal vez digital, fue sumamente buena, la atención en el aeropuerto fue fluida, me subí al avión, la atención fue bastante buena, salí a tiempo el vuelo, no hubo turbulencias, el avión llegó a tiempo, y llego a destino y no llegó mi maleta. Probablemente toda esa experiencia, ¿cierto?, previa que yo tuve, saber mermada finalmente. ¿Por qué? ¿Por el equipo de marketing o comunicaciones? Claramente no. Aquí hay un equipo de logística que falló. Y por lo tanto, esa reputación, esa experiencia, esa emocionalidad y esa conexión que ustedes pueden tener con las audiencias pasa por una sinergia entre todas las áreas de la compañía. Entender finalmente que la marca es esta herramienta de gestión del negocio que permite conectar en cualquier punto de contacto de la forma coherente y asociada a esa promesa que ustedes están haciendo desde el punto de vista de la marca. Y por lo tanto, las marcas hoy día que funcionan como herramientas de gestión del negocio tienen la responsabilidad de ayudar a mitigar el impacto de las crisis que vengan, ya sea la de COVID, ya sea otras, ¿no? Pero esas son las marcas que mejor logran posicionarse y las marcas que más van a estar preparadas una vez que se salgan de estas crisis. Entonces, los invito a que tomen conciencia de esto, a que permeen la estrategia de marca y que la vivan en cada una de las áreas de su compañía. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos también para que la marca como una herramienta de gestión del negocio sea algo realmente relevante, ¿no? Y esa es como una de las preguntas que muchas veces uno puede hacer. Uno podría profundizar mucho en este tema, podríamos tener mucho tiempo de discusión, pero la verdad es que hoy día me voy a centrar en algunos elementos particulares, obviamente asociados a los temas del consumidor y desde el punto de vista de los insights. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Bueno, involucrándose, entendiendo y hablando en el idioma del cliente, capas a sus audiencias, desde la capa funcional, más racional si ustedes quieren, pero también desde la capa emocional,
de estar en sintonía con ellos, con todas estas emociones que hoy día están viviendo en crisis, que han ido evolucionando, pero que también a lo largo del tiempo, y se los aseguro, va a haber una evolución. Van a ir apareciendo otras emociones, van a ir desapareciendo otras, ¿cierto? Va a ir existiendo un cambio y probablemente más adelante vuelvan a reaparecer otras que estaban presentes en el pasado. Son emociones que son cíclicas finalmente y que tienen mayor relevancia o menor relevancia en un tiempo determinado. Y para eso, ¿cierto? La invitación acá es que sin importar el modelo estratégico que ustedes tengan, ¿no? Porque la verdad es que estrategias de marca se construyen bajo casi todos los gustos. Tenemos millones de plataformas, nosotros utilizamos una que se llama Brand Platform, el Brand E, y así millones de plataformas estratégicas de marca. De hecho, muchas compañías construyen sus propias plataformas. Entonces, lo que es clave acá es que más allá del modelo estratégico, la verdad hay que estar midiendo constantemente lo que está pasando con nuestras audiencias. ¿Y cuáles son esas cosas que debiésemos estar midiendo? Les diría que son 5 elementos principales que ustedes tienen que estar atentos para estar en sintonía, y en sintonía fina, ojalá, con cada uno de los consumidores. Y de hecho, me llamó la atención que tanto en la crisis del estallido social o ahora con la pandemia, pareciera que la inteligencia artificial, el data analytics, business intelligence también, que son algunas terminologías que van apareciendo, pareciera que a muchos se les olvidó. ¿Qué pasó con toda esa data que tenían, cierto? Como para anticiparse, utilizarla a su favor y en verdad dar un paso adelante o sacar varios pasos de ventaja con respecto a la competencia. Porque, ¿cuáles son estos 5 datos entonces, o tipos de datos, por lo menos, de los cuales debiésemos estar conscientes? El primero son los datos del contexto. ¿Qué está pasando con la sociedad? Ustedes mismos vieron que Patricio nos expuso un montón de información, de insights, que están disponibles públicamente, ¿no? Y esos son datos sumamente sencillos de poder conseguir sin tener que, además, tener que ir a pagar por investigaciones, en el caso que tal vez no tengan el presupuesto, pero también tienen que ir a darse cuenta de datos de comportamiento de compra, ¿no? Primero lo que está pasando en la sociedad, con las emociones, con el contexto, con el entorno. Luego, lo que está pasando con respecto al mundo transaccional, ¿no? Desde el punto de vista del negocio, porque al final ustedes saben que todos estamos trabajando por un negocio que tiene que funcionar y que tiene que mantenerse en el tiempo para que también la marca sea exitosa finalmente. El tercer tipo de datos tiene que ver con los cambios en el relacionamiento con la marca, ¿no? Y obviamente la pandemia es un muy buen ejemplo de esto, en donde muchas compañías rápidamente tuvieron que cambiar sus modelos a modelos tal vez de más digitales, de e-commerce, de atención a distancia, y para eso uno tiene que estar atento y tiene que haber medido también cómo es la evolución y ver constantemente cómo se está dando eso. Hemos tenido clientes que nos han dicho, Sebastián, nos pasamos a e-commerce, a digital, etcétera, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, también recordemos qué es lo que pasa con nuestros propios consumidores y nuestros propios clientes. Chile tiene una penetración altísima de Internet, pero ¿cuántos de ustedes han preguntado qué tan bueno es el Internet de sus propios consumidores? ¿Y desde dónde se están conectando? ¿Es banda ancha o es simplemente un smartphone? Y si es desde un smartphone, ¿es de qué tipo de smartphone? Tal vez no tiene la capacidad para tener la mejor experiencia del mundo. Entonces uno tiene que bajar hasta esos niveles. Y también hay que pensar en aquellos e-commerce que tal vez dicen, oye, todavía no hemos llegado a vender lo necesario para cubrir lo que se vendía físicamente. Bueno, ¿cuántos de ustedes están dando facilidades de pago también a sus clientes, pensando en que no todos, y esto lo hemos visto en toda Latinoamérica y también obviamente en Chile, y eso que Chile es uno de los países más bancarizados de la región, pero todavía no todos están bancarizados. Entonces también son datos que uno tiene que entender, que tiene que cruzar, y eso nos lleva a los datos de performance del negocio relacionados a la marca. Hay que estarlos cruzando constantemente. La marca no es solamente un elemento de diferenciación, es un elemento que tiene que llevar a la performance del negocio a otro nivel. Y finalmente, si se dan cuenta, los 4 primeros tipos de datos son totalmente medibles, son claramente cuantificables, y el quinto, que no deja de ser importante, de hecho es muy relevante, porque generalmente los 4 primeros parten de hipótesis nuestras, ¿no? Es como, voy a medir esto
o voy a cuantificar esto porque tengo una hipótesis que a veces resulta, a veces no, y uno puede seguir haciendo cruces. Pero el quinto tipo de datos que nos permite ver insights son aquellas observaciones etnográficas, ¿no? Cuando realmente las personas no nos están diciendo, no estamos encontrando la información, y solamente a través de la observación encontramos esos insights más potentes para nosotros, que una vez que los cruzamos con los datos cuantitativos podemos lograr realmente conectarnos de una forma mucho más potente con las personas. Y entonces, lo que nos deja este tipo de datos es que la verdad es que somos sumamente predecibles, incluso demasiado, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque al final, las marcas, ¿cierto? Todos ustedes que están trabajando en marcas, eh, incluso están expuestos, cuando piensan en que son personas, en que son consumidores, estamos expuestos tal vez a un 95% de información de parte de las marcas, y no estoy hablando desde el punto de vista publicitario, también estoy hablando desde el punto de vista informativo, ¿no? Donde finalmente ustedes mismos saben que si es que tienen marcas que necesitan posicionarse, digamos, en la sociedad en general, no solamente desde la marca, sino que con alguna temática, pasan a través de agencias de comunicación estratégica que se conectan con los medios y al final terminan transmitiendo información más o menos asociada a lo que queremos decir muchas veces. Entonces, desde ese punto de vista, las personas toman decisiones en base a lo que las marcas están para realmente, para realmente conectarnos emocionalmente con ellos y no solamente desde la racionalidad. Entonces, no perdamos nunca el foco en el cliente. Y esto me lleva a hacerles una pregunta, que obviamente es más bien retórica porque no me pueden contestar en este minuto, pero ¿quién ha repensado, quién ha actualizado, quién ha cambiado su estrategia en este tiempo de crisis, ya sea en el estallido social o ahora, ¿no? Tal vez en el estallido social lo pensaron por primera vez, tal vez le habían cambiado y resulta que llega una pandemia y nuevamente se cuestionan si es que hay que actualizarla o no. La verdad es que estas son muy buenas preguntas que hay que hacerse y tiene que ver con si ustedes tenían definido un camino real, un objetivo, una definición de su marca y cómo quería aportar a la vida. ¿Cuánto hemos escuchado de el propósito de marca, ¿no? El propósito de marca tan lindo, ese concepto desde el punto de vista de la moda, de la tendencia, dándonos hace probablemente 2, 3 años de comer a muchas consultoras del mundo del branding, pero no hay que malentender el propósito, porque al final mucha gente trabaja el propósito, y fíjense ustedes en lo que hacen muchas marcas, poniendo el propósito de la marca mejorar la vida de las personas, ¿no? De hecho, espero que los que estén escuchando, si es que lo hicieron, no se sientan mal, sino que reflexionen y cuestionen ese propósito desde el core del negocio de ustedes, ¿no? Porque al final ninguna marca es capaz de mejorar la vida de las personas de forma holística y completa. Y por eso hay que cambiar la lógica para que sea más fácil el mindset desde los que trabajamos, desde el propósito de marca al propósito del negocio, ¿ya? Obviamente desde la marca, pero quiero que lo piensen desde el core de lo que ustedes saben hacer bien. ¿Cuál es su aporte desde ahí, ¿no? Porque obviamente las crisis pusieron en crisis también al propósito de muchas marcas que decían mejoremos la vida de las personas por falta de credibilidad al final. ¿Cuántas marcas se quedaron callados, por ejemplo, en el estallido social? Como que bajaron toda la inversión publicitaria porque dijeron, ya no sabemos qué decir, pero ¿cómo? ¿Acaso tu propósito no era creíble el de que estabas mejorando la vida de las personas? Si es así, obviamente sigue comunicando, la gente te cree, la gente sabe que los estás ayudando, pero parece que entraron las dudas. Entonces, eso nos hace repensar ese elemento. Y por lo tanto también hay que hacerse algunas preguntas, porque al final, en los contextos inciertos, esto no se trata solamente de el más fuerte, se trata de aquel que se sabe anticipar, ¿no? El que se supo adelantar, nuevamente entendiendo estos datos, estos insights de las personas. Y realmente, cuando ustedes tienen una definición estratégica potente de marca, que está bien conectada con las personas, que está haciéndole un seguimiento, no hay para qué cambiar esta definición en estos tiempos de crisis, ¿no? O sea, ustedes mismos saben, casi que por libro, una marca se construye en un periodo de tiempo largo, no es de un día para otro, más allá de que puede ser más rápido o más lento dependiendo de las inversiones determinadas en un momento. Entonces, hay que pensar siempre, si es que voy a cambiar la estrategia,
¿voy a ser o no voy a ser creíble en este rol? Entonces, al final, los datos permiten que la estrategia sea dinámica y pueda navegar según el contexto, dando mayor o menor relevancia a algún atributo del territorio o de la expresión de la marca. Probablemente muchos de ustedes tienen 4, por ejemplo, pilares, o 4 valores, o 4 rasgos de personalidad. Obviamente son bastantes, pero por algo existen, porque finalmente eh, tú lo que tienes que hacer al entender a los consumidores, a tus audiencias, es equilibrar esos rasgos de personalidad, ¿cierto? Por ejemplo, si una emoción florece por sobre otra, probablemente tú quieras darle mayor prioridad a alguno de esos rasgos de personalidad en tu comunicación y bajarle el tono a los otros. Entonces, finalmente, la elasticidad de la propia estrategia es sumamente relevante desde el punto de vista de las marcas y de conectarse con las personas. Entonces, al final, las marcas que usen correctamente los datos serán fortalecidas en tiempo de crisis. Y la reconfiguración de los paradigmas sociales, culturales, económicos, así como todas las tendencias emergentes durante la crisis, pueden mantenerse en algunos casos por bastante tiempo. Bueno, de hecho, hace rato les mencioné lo del propósito, que era como la quinta P, ¿cierto? Si hablamos de las 4 P tradicionales del marketing, ahí ha salido la quinta, que era la del propósito. Hoy día, eso sí, les recomiendo estar atentos a una sexta P, si es que ya le queremos meter más P, que es la P de la protección, que es la P donde esta nueva realidad, desde el punto de vista del COVID, nos hace pensar en cómo promover o cómo asegurar la protección de todas nuestras audiencias, de cómo cuidar a nuestros propios colaboradores también, que recuerden son nuestros primeros embajadores. O sea, no solamente tenemos que estar atentos a lo que está pasando con nuestros consumidores, con nuestras audiencias externas, recuerden que las audiencias internas también son fundamentales y ojalá para poder tener una marca como herramienta de gestión del negocio, esta estrategia pueda inspirar también a todos sus colaboradores. En definitiva, la invitación es que podamos integrar a la marca como una herramienta de gestión eficaz en pos de transformar positivamente la forma de hacer negocios, pensando siempre en las audiencias primero, volviendo a que las marcas generen estas confianzas que en algún momento tuvimos con la sociedad, y para eso hay que anticipar y volverse fundamental para la vida de las personas, reforzar este propósito de las marcas de verdad es de lo que sabemos hacer, conectar el propósito también con el beneficio, obviamente expresar una visión única del mundo, qué cosas nos pueden aportar, reevaluar cómo contribuir a la sociedad y el medio ambiente y mejorar el acceso a las personas también en todo ámbito desde el punto de vista de su compañía. Es decir, pensar nuevamente en las personas, tener sintonía con ellas desde el punto de vista emocional y también racional. Entonces, las estrategias que las marcas finalmente implementan durante la crisis, ¿no? Son aquellas, o sea, que implementan durante la crisis de forma coherente y alineada con el posicionamiento, son obviamente las que van a definir su salud y su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y al final, si se dan cuenta, una marca que se mantiene en el tiempo es una marca que también va a estar contando una buena historia, que es el otro concepto que está tan de moda hoy día del storytelling o el story doing. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Sebastián. Muy buena tu presentación. Es importante también ver cómo concretamente podemos dar respuestas desde las marcas a este escenario, un escenario inédito en la historia de nuestro país y por lo tanto que requiere de estrategias inéditas, pues, Sebastián. Así Así que es. súper importante tus recomendaciones. Quiero pasar a analizar la ronda de preguntas, Sebastián, ¿te parece? Hay unas Por favor, preguntas bien adelante. entretenidas aquí que nos hicieron algunos asistentes. Yo sinteticé algunas porque, bueno, hay varias, pero quisimos concentrarlas para tratar de cubrir en mayor medida los temas que fueron más sensibles. Acá hay una pregunta que me parece bien interesante y que podríamos responder los dos desde nuestra perspectiva. ¿Cambian mucho las preferencias de los consumidores en contexto de miedo, temor o inseguridad? ¿Somos tan distintos? Creo que es la pregunta que está detrás en estos contextos. ¿Y en qué sentido, obviamente? ¿En qué sentido somos distintos como consumidores?
¿Qué opinas, Sebastián? Yo, yo creo que desde el punto de vista de los consumidores, obviamente el miedo, el temor, la inseguridad nos ponen en una situación de mayor cautela, ¿no? Pero los deseos de las personas que tengan hoy día, y que hoy día están temerosos, inseguros, ¿cierto?, etcétera, no necesariamente han cambiado. Los sueños de las personas muchas veces se mantienen. Entonces, ¿cómo tú conectas o cómo tú haces que esa inseguridad, ese miedo, ese temor trabaje a favor de esa persona en contacto con tu marca? Es fundamental. Y ahí pasa un poco la clave de cómo entender, de cómo empatizar con esas personas. De hecho, eh, pensando como en el temor, la inseguridad, no sé, me imagino que tal vez muchos de ustedes lo vieron, pero al comienzo de la pandemia, todas las marcas salieron a decir, quédense en su casa, ¿cierto? Quédense tranquilos, etcétera, y parece que todas más encima decían el mismo mensaje como desde el Estamos mismo contigo. estamos contigo, pero ¿de verdad estás conmigo? Porque la primera semana pudo haber sido entretenida, o las dos primeras semanas estar entretenido en tu casa, algo distinto, pero, y te las diste de chef las dos primeras semanas, pero después termináis chato de estar cocinando Claro, todos los días, de hacer cosas. ¿Y cuántas marcas siguieron empatizando? ¿Cuántas marcas entendieron esos datos? ¿No? claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde los relatos generales que se dan en base a algunas emociones iniciales que dan, versus aquellas marcas que de verdad logran profundizar y aprovechar estos atributos que van cambiando a nivel de preferencia también. Sí. Me gustó tu definición que hiciste. Las aspiraciones no cambian, pero sí cambian las actitudes, diría yo. La forma en que Exacto. las posturas, las predisposiciones de las personas, no sus aspiraciones. Y en ese contexto yo complementaría lo que tú estás respondiendo, Sebastián, que en el plano de las actitudes, no de las aspiraciones, porque como tú bien dices, eso no cambia. Yo creo que efectivamente hay algunas actitudes que son propias de nosotros, que surgen en contextos de temor y inseguridad. Nos ponemos más reflexivos, dicho en buen chileno, pensamos más las cosas, le damos más vueltas antes de tomar decisiones, nos ponemos más conservadores también, nos vamos más a la segura, para usar el lenguaje de los chilenos, quizás el probar marcas o productos muy innovadores, que en otros contextos sí los hubiera querido, quizás ahora no voy a estar tan dispuesto a probarlo. Creo yo también que tendemos a valorar mucho más la confiabilidad, la confianza, el respaldo que nos puedan entregar algunas empresas, marcas, dada su existencia en el tiempo, su compromiso, su desempeño. Y también me da la sensación, Sebastián, que la gente tiende también a valorar la simplicidad. En los tiempos en que uno anda tembloroso, ¿no? La mente está enfocada en una serie de cosas que uno no quiere dedicarlo a tratar de codificar a cómo funciona esta aplicación, a cómo funciona este producto, y por lo tanto la simplicidad es súper bienvenida también en contextos de temor, riesgo o inseguridad, creo yo, no sé. No, de todas maneras, o sea, imagínate, las personas tienen suficientes problemas hoy en día como para meterle un problema más, que es entenderte a ti como marca, ¿no? O sea, Claro. lo mínimo que podemos hacer como marca es simplificar por lo menos nuestros mensajes, ojalá nuestros productos, nuestros servicios y nuestras relaciones con los clientes. Oye, acá hay una pregunta que yo creo que va más para ti que para mí. Hay varias personas que preguntan respecto de la opinión que se tiene, que tú tienes, porque yo ahí no me voy a pronunciar mucho, respecto de cómo lo han hecho las grandes marcas en Chile. Si las grandes marcas, tú sientes que las grandes marcas han respondido bien. Bueno, ya indicaste algo al respecto, pero ¿qué opinión te da el cómo las grandes marcas han respondido a estas dos crisis, pensando en la conexión con las personas, con la gente? Miren, yo creo que inicialmente, pensando en la crisis del estallido social, si es que la llamamos crisis o no, ahí en general las marcas no estaban preparadas, no lo vieron venir, no Nos supieron pilló de cómo sorpresa, reaccionar, como a todos. los pilló de sorpresa como a todos, cosa que si hubiesen visto algunos indicadores tal vez pudieron haberse preparado, ¿no? Eh, Como por ahí tú mostrabas, de hecho, una de las preguntas que hacen en Telescopio, que igual te da ciertas luces. Sí. Entonces, al final, te diría que en ese momento las marcas estuvieron muy mal paradas, casi todas, no todas, ¿ya? Algunas reaccionaron un poco mejor o más rápido, y hay otras que no lograron sobreponerse. Lo bueno del estallido social es que fue como una prueba piloto
para la pandemia. Y creo que en el mundo de la pandemia, ya partiendo en marzo, ¿cierto? Mediados de marzo, cuando todos nos fuimos al confinamiento, ahí las marcas supieron reaccionar un poco mejor. Creo que reaccionaron mejor desde el punto de vista comunicacional, pero no necesariamente desde el punto de vista de la experiencia con los usuarios finales, ¿no? Y eso se notó mucho, sobre todo en todas aquellas marcas de consumo que quisieron aplicar e-commerce y han tenido un montón de problemas de atención al cliente, que no te llega el paquete, que te llegó un paquete distinto, que no sabes nunca cuándo te va a llegar. O sea, han habido un montón de problemas que no han sabido solucionarse. Sí. Sin embargo, hay muchas marcas que han hecho cosas buenas. De hecho, me gustaría destacar algunas como bien interesantes, y voy a hablar de marcas que ni siquiera trabajamos con ellas, pero que me parecen como casos relevantes. Por ejemplo, en el estallido social, me llamó mucho la atención lo que hizo WOM, que de hecho fue como la primera marca en reaccionar rápidamente. ¿Y por qué lo hace? No por ser irreverente, no lo hace por eso. No lo hace porque ellos tienen ese estilo de atacar a todo el mundo, ¿no? Lo hicieron porque de verdad, y no conozco la definición de su propósito exacto, pero me imagino que tiene que ir en línea con tal vez democratizar las telecomunicaciones, o sea, la telecomunicación en Chile, ¿no? Y en ese sentido, tú te das cuenta que ellos están este estallido social, que tienen desconfianza con las instituciones públicas, con las empresas, y es porque no los entendieron desde las bases. Y WOM tenía esa capacidad de ya venir trabajando hace mucho tiempo, de luchar contra el sistema, como lo dicen ellos en su comunicación, y por lo tanto era totalmente creíble y estaba conectado con lo que estaba pasando ahí. Y después hay otras marcas que también lo han sabido hacer, pero bueno, ese era un ejemplo como para responder, Sí. por lo menos que una gran marca lo ha hecho bien. Lo que yo he visto a partir de la información que nosotros manejamos, que bueno, en general las marcas y las empresas fueron muy criticadas durante la crisis social, pero de alguna u otra manera esa crítica se ha diluido con la crisis del COVID, particularmente en aquellos rubros más esenciales. Por ahí la gente, de alguna u otra manera, reconoce el valor esencial que han tenido ciertos rubros per se, por el rol que cumplen en la vida, y eso también los ha ayudado a ser un poco más apreciativos, más benevolentes respecto al juicio que se hacen de las empresas y las marcas que pertenecen a esos sectores. Entonces ahí los sectores que son más esenciales, que no solamente tienen que ver con la alimentación, ahí la tecnología hoy día es un servicio básico, o sea, ya tienen que concebirse dentro de esa categoría de empresas, creo yo. Fueron de alguna u otra manera premiadas por el rol esencial o relevante que cumplían sus productos y sus servicios. Ahí aparece ¿No? Sí, no, y ahí acabas de mencionar algo como súper importante, si me voy como tal vez a la alimentación, que es una categoría como básica para todos nosotros, ¿no? Y cuando tú piensas en las marcas de alimentación, a mí me llamó mucho la atención cuando las veces que tuve que ir al supermercado, y me imagino que muchos de ustedes también tuvieron que irse a abastecer. Y sobre todo al comienzo de la pandemia, uno se daba cuenta de que tal vez habían categorías que todo el mundo se llevaba todo y de repente te llamaba la atención de que hay una marca que tenía todo su producto ahí. Y no es porque la habían repuesto de forma inmediata, es porque ellos probablemente no tenían la credibilidad, ¿cierto? Un poco también desde el punto de vista de la simpleza de esa promesa que nos tienen que y dar la certeza también. y la certeza de lo que me están entregando. Y Claro. de hecho, hoy día con la pandemia, ustedes han visto si han tenido supermercados que les echan alcohol gel, hay un montón de protocolos. La gente lo que menos está haciendo, a diferencia de antes, es intentar tocar menos los productos, porque al final me puedo terminar contagiando. Entonces, las marcas que de verdad siempre han cumplido, que han transmitido la información de forma correcta, son aquellas que al final están ayudando a que yo corra menor riesgo también de contagio en el supermercado, en Sí, la góndola, sí. etcétera. Entonces, ahí hay algo súper interesante Oye, desde en relación a cumplir eso, con alguien me ese mensaje. está preguntando el rol de las promociones en estos contextos. El rol de las ¿Tiene promociones, sentido hacer promociones, digámoslo, promociones de precio, descuento? Bueno, el Cyber Day, no sé qué antecedentes tienes, pero en estos contextos de restricción, de inseguridad, ¿qué opinión hay respecto de las promociones? las promociones pueden ser buenas como pueden ser malas. El gran problema de las promociones, y que te diría que más que un tema de promoción, es un tema de estrategia de pricing y Ya, de posicionamiento de tu marca.
Claro, Si es que tú entras en una vorágine de promoción constante, la verdad es que vas a estar muy mal y te va a costar salir de ahí. De hecho, hemos visto y hemos estado monitoreando algunas marcas como han pasado metido en promoción. De hecho, ya no les crees cuando tienen un precio normal porque tú sabes que al día siguiente o al minuto te tiran una promoción igual. claro. Entonces, luego va a ser muy difícil como corregir eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del negocio, no necesariamente es bueno, y desde el punto de vista de la marca, puede desposicionarte también. ¿Quieres ser una marca reconocida porque estás promocionando? ¿O quieres ser reconocida como una marca que agrega valor y que es conveniente, ¿no? Claro, Y que se conecta con tu audiencia en un momento determinado donde los ayudaste económicamente? y fíjate que nosotros lo que hemos descubierto respecto a las promociones, que en el contexto actual genera una suerte de ambivalencia emocional. Porque claramente en muchos sectores las promociones están siendo promociones nunca vistas, digamos. O sea, si pensamos, por ejemplo, en el sector de la aerolínea, ¿no? Pero por otro lado está la sensación de culpa que genera eso por todo lo que significa el problema económicos que se vienen, por pensar que hay gente que no puede, ¿no? Entonces como que la gente la promoción, si bien la valora, igualmente le genera una ambivalencia que hay que saber administrar, ¿eh? Sí, pero de hecho ahí te voy a dar tal vez un insight, digamos, de lo que está pasando a nivel de consumo, y es que las personas, efectivamente, como tú dices, tal vez hay una incertidumbre económica bastante grande, la economía en general en el mundo está decayendo, salvo algunos pocos países como China que ya está reactivado, eh, y hoy día podríamos definir casi a todas las personas como cazadores de precio. Sin embargo, y aquí viene como la clave, ¿Ya? somos cazadores de precio, pero estamos dispuestos a ahorrar todavía para darnos gustos en algunas cosas particulares. Ya, ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestras marcas estén dentro de esos lujos o de esos gustos que la gente se quiere dar claro, y que no quiere dejar de lado? Es también clave desde claro. el punto de vista Es de la lo que marca. se llama ahorro discrecional, ¿no? Ahorro en Exacto. ciertas cositas para después darme lujos en otras categorías de productos o servicios. Y ahí, como Así tú es, dices, es importante estar como marca. y de hecho, si tú te das cuenta, en las primeras semanas donde algunos barrios lograron este desconfinamiento, me da risa porque muchos estudios decían, somos más conscientes, podemos vivir con menos, ¿cierto? Seré más cuidadoso con el consumismo. ¿Y qué fue lo que vimos? Vimos un concepto que a mí me encanta, que se llama consumo de revancha. O sea, todo lo que no me gasté durante esta pandemia, yo salí desatado a tener que comprar porque necesitaba. Y al final las compras, recuerden, que tienen un componente emocional fuerte. Obviamente Sí. depende de lo que estás comprando, pero aporta a tu ser gregario, ¿cierto? A pertenecer a un grupo, Sí. a tener un estatus No, y en determinado. Chilescopio, fíjate que nosotros hemos establecido, a través del estudio de Chilescopio, hemos establecido correlaciones entre el comportamiento de compra llamado más impulsivo y los niveles de ansiedad que se tienen en la vida. O sea, el consumo como un paliativo para los niveles de estrés y los niveles de ansiedad. Entonces, no resulta raro que en contextos como los actuales, llenos de ansiedades, llenos de inseguridades, la gente vea en el consumo también un mecanismo para reducirla, administrarla a través de darse algunos gustos o algunas gratificaciones, ¿no? Así Es es. muy interesante eso. Oye, una pregunta acá también dicen, ¿resulta pertinente para las marcas relacionarse con el bienestar mental, dado este escenario que aparentemente yo dibujé en esta presentación, de chilenos y chilenas cargados de emociones, de cierto tipo de emociones, y que de alguna u otra manera uno podría proyectar un conflicto, una crisis emocional en las personas y las marcas, las instituciones, tener algún rol ahí? ¿Cómo lo ves eso? Marcas y bienestar emocional, mental y emocional. Yo creo que es digamos, un tema sumamente relevante, sobre todo viendo que, como tú mismo mencionabas, estábamos como haciendo catarsis, todas las Sí, personas en sus hogares, o sea, sí. todo el mundo quiere salir, decir algo, No, y todo el tuvimos que mundo hacer está pasando catarsis y una después ansiedad. guardarnos, ¿no? Fue Además, como, sí, y cuando uno queremos salir a hacer está catarsis de nuevo. saliendo y no puede porque se tiene que volver arregladito a la casa, digamos. O sea, tuvimos que Exacto. contener una catarsis ¿Sí?
Y producto del probablemente COVID. vuelva esa catarsis Sí, apenas se pueda. O sea, eso, sí, como tú decías, solamente se guardó, no se terminó. claro, exacto. Y, y desde el punto de vista, entonces, como desde lo mental, yo creo que hay dos niveles. Hay un nivel de lo que podría ser casi cualquier marca, que efectivamente puede dar mensajes de apoyo, de contención, de ayudar con algunos elementos donde ven que sus clientes tienen problemas. Por ejemplo, una cosa súper tangible, eh, los bancos, ¿cierto?, permitieron aplazar, obviamente, todos los créditos de la gente en un Eso fue un comienzo. O sea, alivio. imagínense el alivio que Sí, eso genera. Hablemos de las marcas, sobre todo, que lo hicieron sin cobrar nuevos intereses ni costos de claro, administración, los que lo hicieron bien, ¿no? No aquellos claro, que te ofrecían claro. cobrándote de más después, Sí, que sino son los que... decodificados como aprovechadores por la gente, porque dicen, ¿cómo es posible que...? ¿No? Hay que tener Exacto, cuidado también entonces, ahí. desde esa lógica, dependiendo de la categoría en la que ustedes estén, pueden aportar esa salud mental o ese bienestar mental desde lo que ustedes hacen o pueden hacer. No se las den, ¿cierto?, De del psicólogo. maestro psicólogo o del maestro de yoga de turno, si es que ese no es su territorio. O sea, recuerden, sean consistentes y creíbles. Si no va a aparecer más, como tú acabas de decir esa palabra, aprovechadores de una situación Sí, más que otra cosa. sí. Yo creo que si las empresas, todas las empresas se coordinan para simplemente reducir las frustraciones que los clientes tienen con sus productos, sus servicios, sus canales, yo creo que ya sería una gran contribución al bienestar mental de las personas, ¿no? Porque de verdad que en estos contextos además la gente está muy preocupada y por lo tanto se altera fácilmente ante ¿No? Y cualquier de hecho, complicación, a trámite de más, etcétera. estoy pensando justamente en un ejemplo que muestra eso y que es las AFP. Las AFP tan criticadas, apenas entregaron la plata, empezaron a salir mejor evaluadas. O sea, Claro, imagínense, le quitaron una frustración a la gente, de forma exacto. obligada además, Sí, pero salieron beneficiadas ellas también. O sea, claro. imagínense las marcas que lo hacen sin obligación alguna y lo hacen de verdad porque es parte de su estrategia y de su propósito. Así que vamos a hacer una campaña, Sebastián, en que vamos a unir a todas las empresas para reducir las frustraciones de sus clientes. Y con eso vamos a hacer la contribución al bienestar mental que se necesita en este país y que claramente ya venía afectado antes de la crisis. Recuerden que los indicadores de bienestar en Chile, bienestar mental, siempre han sido bajos. Y con la crisis, y con las crisis, obviamente, el bienestar mental empieza a ser un tema no solamente para las marcas, obviamente, sino que también para las instituciones, las organizaciones. Ahí alguien me hacía una pregunta respecto de la importancia de los colaboradores de una empresa desde el punto de vista emocional. Claramente esto salpica a todos los actores que están involucrados con las marcas, a todos los stakeholders, y por lo tanto pasa a ser un desafío que yo creo que se viene, ¿eh? El desafío de recuperar el bienestar mental, emocional de las personas, desafío que lo vamos a tener que asumir a título personal, pero también a nivel institucional y organizacional, ¿no? Ahí tenemos Claro. que velar todos por mejorar el estatus del bienestar mental de chilenos y chilenas, sobre todo después que esta crisis, la crisis actual particularmente, bueno, y la que viene, que es la económica, pase. No, de Bien, hecho, pues, en relación a los colaboradores también, hemos visto cómo hoy día incluso no solamente son parte fundamental de las empresas y de cómo son vistas, sino que hemos visto consumidores durante esta crisis que han castigado a las marcas que no han cuidado o que no han protegido de cierta forma a sus propios colaboradores, ¿no? De hecho, les voy a la poner el gente está caso muy contrario. atenta de eso, Sebastián. Nosotros Sí, lo hemos visto en los estudios, es muy impresionante. pendientes. De hecho, acuérdense de Casi Ideas, cuando dijo, no voy a sacar a nadie, armó un e-commerce de un día para otro, Claro, los movió eso fue de muy años, icónico. todo, y fue icónico, y toda la gente ve hoy día Casi Ideas como una gran marca. Y fue el Exacto. ejemplo de realmente conectarse con un propósito y con su definición desde adentro, desde sus propios colaboradores hacia afuera. En una de las entrevistas, una persona una vez me dijo, esta entrevista que hacemos nosotros para nuestros estudios cualitativos, me dijo, en la forma en que las empresas tratan a su gente, uno realmente se da cuenta si son preocupadas de las personas o no. O sea, ese es el mecanismo donde yo me doy cuenta si realmente de manera honesta las empresas se preocupan o no por las personas a través de cómo tratan a su personal. Y en segundo lugar, ojo, las marcas, los proveedores, Súper el interesante. trato que las empresas le dan a sus proveedores también está pasando a ser un tema súper importante de cómo la gente decodifica si la empresa es humana o no en su relación
con sus distintos grupos de interés. Así que mucha importancia a cómo tratan a los trabajadores y también a cómo se relacionan con los proveedores. Exacto. Bien, ahí estamos con las preguntas. Disculpen a aquellos que no pudimos incorporar todas las preguntas, traté de sintetizarlas lo más posible. Si por ahí hay alguna pregunta que es muy importante que se conteste, por favor, están los canales abiertos para que nos las hagan llegar y nosotros, junto con Sebastián, la vamos a contestar. Así que quiero pasar fundamentalmente al cierre de esta actividad, Sebastián. No sé si tú quieres decir algo para cerrar esta actividad. No, simplemente agradecerle a todos, bueno, a Visión Humana por la invitación, a toda la audiencia que tenemos hoy día, y un mensaje a la audiencia es que ojalá puedan construir marcas, trabajar con marcas que estén aportando a la sociedad y que hagan que ésta sea mejor. Todos sus clientes, todos sus consumidores y las audiencias se los van a agradecer. Sí, porque todos somos parte de esa sociedad, así que súper bien. Bueno, simplemente quiero señalar algunas cosas. Esta charla va a estar disponible en la biblioteca de Visión Humana Canal. Si ustedes entran al home de Visión Humana Canal, hay una sección de biblioteca donde se van a ir almacenando todas estas charlas, por si ustedes quieren irlas revisando, compartirle con otras personas, etc. Bajo de la pantalla que ustedes están viendo está la posibilidad de poder hacer un aporte voluntario, por favor, a la Corporación Red de Alimentos. Si te gustó esta charla, te sirvió, aporta, ahí existe la posibilidad de poder aportar con esta corporación. También ahí está la posibilidad de obtener más información de lo que hace esta corporación, así que les hago el llamado a hacer ese aporte y ayudar a la misión que está cumpliendo la Corporación Red de Alimentos. Dar gracias a nuestros partners, el Centro de Experiencia y Servicio de la Universidad Adolfo Ibáñez, la revista Bull, la Asociación de Medios. Así que muchas gracias por el apoyo que nos están dando y quiero dejarlos invitados a nuestra próxima charla, que como dije al principio de esta presentación, va a ser el día 24 de septiembre a las 5:30, un día jueves, a esta misma hora, donde el tema es tendencias de la futura normalidad. La idea de esta charla es hablar sobre nuestras proyecciones, las proyecciones que nosotros hacemos de esta futura normalidad que se nos avecina, que se nos viene. Bueno, ¿cuáles van a ser estos cambios? ¿Cómo van a ser los consumidores? ¿Cómo van a ser los clientes? ¿Qué van a priorizar de una marca, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser los atributos relevantes de una marca a futuro? Vamos a hacer un poco de proyecciones en base a información y la discusión también con nuestro invitado que va a estar presente en esa sesión. Así que los invitamos cordialmente a esta charla, les vamos a enviar invitaciones a través de nuestros medios, así que esperamos tener una presencia tan importante como la hemos tenido para la charla de hoy día. Así que no me queda más que agradecer. Sebastián, te agradezco tu participación, muchas gracias. Le doy gracias también al equipo que está en el back office, que está permitiendo que ocurra esta actividad. Y los dejo muy invitados para el jueves 24 de septiembre a las 17:30 horas con la charla Tendencias de la Futura Normalidad. Así que espero verlos ahí. Y no se olviden de aportar al final de esta sesión. Nos vemos. Muchas gracias.